Hola y bienvenido al podcast Artistas del Bienestar, donde entrevistamos a profesionales de la psicología y la salud para conocer sus historias y cómo han conseguido impulsar sus consultas y hacer llegar el valor de su trabajo a miles de personas. Yo soy Ana Sastre de Marketing Libélula, la agencia especializada en marketing para psicólogos y profesionales de la salud, y estoy aquí para acompañarte en este camino de crecimiento profesional que te permitirá conseguir más aportando lo mejor de ti. Hola y bienvenidos otra vez a Artistas del Bienestar. Hoy estoy con Natalia Sarro. Ella es psicóloga con 14 años de experiencia, nacida en Argentina y recién mudada a Barcelona. Es especialista en tratamiento del burnout y especialmente en apoyo a los profesionales de la psicoterapia. Así que a mucha gente que estáis aquí escuchando, seguro que lo que tiene que contar os interesa. Ella imparte desde 2008 entrenamientos presenciales y online a profesionales de la salud, a líderes, a equipos multiculturales y emprendedores, además alrededor del mundo, en la búsqueda de diseñar una relación constructiva y amable con sus trabajos. Y además de todo ese currículum, es una excelente narradora de historias. A mí me encanta todo lo que escribe y se nota que una de sus especialidades es la terapia narrativa. Y también es instructora certificada del programa CCT, es una madraza, o sea, en eso tenemos muchas anécdotas que compartimos, y es conocida por ser pionera en esto de la terapia y las formaciones online, que había muy poca gente, muy pocos psicólogos que lo hacían antes ya de la pandemia. Y de esto vamos a hablar en profundidad hoy. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Un placer estar acá contigo otra vez. Me encanta tenerte aquí, la verdad es que es un honor, me parece que además trabajas cosas muy interesantes y que, bueno, ya habíamos hablado muchas veces de que en algún momento te tenía que entrevistar para esto específicamente, pero antes de entrar en el tema, ¿qué te parece si cuentas un poquito, bueno, cuál es tu recorrido, cómo empezaste tú con tu consulta? Bueno, dale. Ante todo, quiero que el público sepa que Ana, tú has sido clave como en mi desembarco aquí en España y súper agradecida por el trabajo que hemos hecho juntas y tú como mi mentora. Y bueno, para quienes no me conocen, soy Natalia Sarro, psicóloga, coach de carrera y me especialicé en los últimos años en herramientas basadas en mindfulness y compasión para acompañar a mujeres profesionales, directivas, emprendedoras, líderes y profesionales de la salud y la educación, a, como tú bien has dicho, a aliviar el estrés, el burnout o el síndrome del quemado y a generar relaciones con sus trabajos que realmente sean memorables, que puedan continuar con su vocación de servicio desde lugares mucho más compasivos, eh, asertivos y que sigan contribuyendo al mundo. O sea, en pocas palabras, mi pasión es cuidar a las que cuidan. Genial. Y hoy me gustaría hablar contigo de una de las especialidades, ¿no?, que tú tienes y de la que impartes formaciones, y es ese hecho de poder ayudar a los profesionales de la ayuda a dar esos servicios, ¿no?, de ese trabajo online de una forma pues más eficiente por un lado, pero también más real y más auténtica. ¿Qué diferencias hay para ti entre la terapia en presencial y la terapia en online? Bueno, mira, yo creo que muchos terapeutas han tenido que inevitablemente saltar al mundo de lo online casi sin elegirlo producto de la pandemia. En mi experiencia, hoy por hoy, después de 15 años más o menos de estar trabajando, te diría casi desde el 2008, como psicóloga y también trabajando de forma remota, que yo iba con mi ordenador viajando por el mundo y dando cursos y clases en empresas y atendiendo pacientes, para mí hoy no hay grandes diferencias, pero sí es importante entender qué es lo que hemos perdido como comunidad global a partir de que la pandemia se ha instalado y ha llevado, digamos, la telemedicina o la telesalud a un punto central. Hemos perdido sobre todo muchas señales de seguridad y de presencia que sí teníamos en el encuentro cara a cara. Esto está clarísimo, no es algo que haya, que no es un descubrimiento nuevo para nadie, que hemos perdido esa cercanía, ese contacto que sí teníamos cuando íbamos al despacho o a la consulta de un profesional. Sin embargo, para mí el mundo online nos ha abierto una enorme cantidad de puertas muy interesantes que yo diría mucha gente hoy no estaría trabajando con ciertos terapeutas si no hubiera sido porque ese terapeuta se decidió a pegar el salto
y habilitar una consulta online, o ese mentor, o ese coach. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia que tengamos más opciones y que podamos también ofrecer a nuestros consultantes, en forma individual o grupal, la opción de lo remoto, porque creo que hay mucha gente que se ha visto beneficiada por sentir que podía confiar en ti, aunque no estuvieras en su misma ciudad y aunque solamente pudieras atenderlo por Zoom. Entonces yo creo que hay que recibir como de brazos abiertos estas nuevas oportunidades, más allá de que cada uno puede elegir con qué formato está más cómodo como profesional. Y yo creo que lo que tenemos que posicionar en el centro del trabajo de atención online, Ana, es crear una microcultura de cuidado. Para mí eso es el punto clave, es poner el cuidado y la seguridad en el centro de la relación con tu paciente, tu cliente, tu coacheado, la persona que tú acompañas, porque eso es lo que va a definir en gran parte que esa persona se sienta segura, obviamente en el trabajo contigo, se abra con vulnerabilidad a contarte su historia, el motivo de consulta y sobre todo que se quede, que tenga esperanza de que pueda tomar riesgos contigo en un espacio seguro. Entonces yo creo que lo principal, resumiendo tu pregunta, es la principal diferencia es en ambos lugares, presencial o online, pon la seguridad en el centro. Claro, entonces vamos a dejar, ¿no? A lo mejor siempre de preocuparnos tanto de las diferencias, ¿no? Y de lo que nos limita y vamos a ver lo que tenemos en común ahí, que es el propósito, ¿no? De poder ayudar a la persona. Y esto pasa igual, sea una consulta, casi sea una formación, al final si estamos comunicando o trabajando con gente. ¿Qué te encuentras tú entre los que son tus clientes, ¿no? Como miedos o limitaciones que ellos sienten de cara a trabajar online en vez de presencialmente? Vale, yo creo que los miedos que traen cuando llegan y te conocen, ¿sí? Y conocen cómo tú también te relacionas con la tecnología, en tanto el profesional que los va a acompañar, muchos de esos miedos o inseguridades se disuelven, porque así como tal vez hay temores o dudas de un paciente, de esto funcionará, no funcionará, me sentiré acompañado o acompañada, para mí la clave es que tú como terapeuta transmitas genuina confianza y seguridad en que ya has hecho esto antes, ¿sí? Que no es la primera vez que digo, porque he escuchado experiencias de amigos, por ejemplo, que me cuentan, mira, fui a atenderme en la pandemia con un terapeuta y el terapeuta en lugar de escucharme, yo veía que en Zoom, ¿no? Iba moviendo los ojitos de un lado al otro, cliqueando aquí y allá, y no me sentí escuchado. Y tal vez podemos pensar que ser un terapeuta con muchísimos años de experiencia, con mucha disposición de ayuda, pero lo que tenía era vamos a decirlo así, como un punto ciego a nivel tecnológico, en el buen uso de la tecnología, y que eso desalienta al paciente, hace que no se sienta alojado y contenido. Y sabemos por investigaciones que el predictor de éxito número uno en una relación en un trabajo psicoterapéutico, Ana, es la relación terapeuta-paciente. O sea, no tanto el abordaje teórico en el que te formaste, la cantidad de años de experiencia que tienes, o la cantidad de diplomas que tienes colgado en tu despacho, sino la cualidad de la relación que tú logras establecer con tu paciente es el principal predictor de éxito de ese acompañamiento, de ese proceso. Por lo tanto, trabajes online o trabajes presencial, todo lo que te ayude a ti a construir una relación de cuidado, de seguridad, de contención, es lo que va a garantizar que esa persona se sienta alojada y siga confiando en ti, te siga recomendando y sobre todo se pueda entregar a las propuestas que tú le hagas y realmente vea una transformación real. Vale, y entonces, ¿cuáles serían los pilares que podemos trabajar? Porque claro, entonces diríamos, es que claro, pero en el online no tengo a lo mejor tanto lenguaje corporal o no tengo el contacto que puedo hacer con el paciente, ¿no? Para trabajar esa relación. ¿Cuáles serían esos pilares que nos permitirían tener esa presencia online casi de forma que la persona se le olvide que está delante de una pantalla? Vale, genial. Ante todo, me gustaría definir como muy cortito qué significa para mí presencia, ¿no? Y presencia para mí es la cualidad de ser y estar contigo mismo y con los otros de una manera que influye en tu hacer.
y voy a repetirlo porque me parece que es importante detenernos aquí, es la manera en que tú eres y estás contigo mismo, en tanto terapeuta, y con los otros, tus participantes, tus clientes, tus consultantes, y que esa cualidad de ser y estar presente es lo que va a influir en lo que tú haces y en cómo lo haces. Por ejemplo, el tipo de preguntas que haces, cómo intervienes ante un consultante difícil, cómo acompañas un momento clave del taller. Entonces, muchas veces, como terapeutas, creemos que tenemos que hacer, ¿no? O llenar de contenidos y materiales y ejercicios al otro, y en realidad nos olvidamos que la base segura es la cualidad de presencia que tú traes al momento de encender la cámara. Una presencia a nivel mental, a nivel físico, cognitivo, espiritual. Piensa en todas las esferas que hacen a ti como ser humano antes de ser profesional o terapeuta, ¿vale? Entonces, teniendo esta definición de presencia clara, vamos a pensar en 3 pilares para brindar sesiones online seguras que están inspirados en los aportes de una autora, investigadora y psicóloga que se llama Deb Dana, que ha tomado muchas herramientas de la teoría polivagal para explicarnos a los terapeutas cómo podemos generar espacios seguros. Y ella lo que dice es que hay 3 grandes pilares que te ayudarán a construir sesiones online seguras a través de pantallas. Primero, el contexto. Segundo, la libre elección. Y el tercero, la conexión. Y si quieres podemos ir mirando cada uno y Sí, me parece interesante para captar la idea. Vale. Deb Dana parte de la idea de que, aunque lo que tú ves en la pantalla de Zoom o de Google Meet es un simple cuadradito con el rostro de tu cliente, la persona que está del otro lado, no nos olvidemos que es un sistema nervioso, ¿vale? Igual que el tuyo, la otra persona tiene un sistema nervioso. Y el sistema nervioso de tu consultante, en el mismo momento en que tú enciendes la cámara, lo que va a hacer, sin él mismo darse cuenta, es ir rastreando en tu rostro, en tu mirada, en tu sonrisa, en el tono y ritmo de tu voz, en tu lenguaje corporal, señales de seguridad. ¿Por qué? Porque ante todo un sistema nervioso lo que quiere es sobrevivir, ¿vale? Hemos sido biológicamente construidos durante millones de años para sobrevivir como especie. Entonces, esto es lo más básico, si quieres, y heredado que todos tenemos. Conozco a alguien por primera vez, un terapeuta nuevo, y mi sistema nervioso lo que va a buscar, sin que yo sea consciente, es señales de seguridad en ti. Por eso es tan importante, por ejemplo, tener tu cámara prendida, aunque parezca una obviedad, pero cuando tú transmites presencia, sonrisa, contacto visual, lo que haces es transmitir señales de estás en un lugar seguro, bienvenida a casa, ¿vale? Es como si estuviéramos hablando de una danza de sistema nervioso a sistema nervioso, una conversación que se da entre cuerpos, aunque no hayas dicho buen día todavía, ¿vale? Entonces, pensando en esto, en que también hay un sistema nervioso detrás de tu consultante que está explorando si aquí me siento amenazado, me siento segura con Ana, suponte, lo primero que necesitamos es crear contexto. Este es el primer pilar. ¿Qué es crear contexto? Cuando tú ibas a una sesión presencial, no era tan necesario crear contexto, ¿sabes? Tú abrías la puerta del despacho de tu terapeuta y ya estaba el sofá, la silla, la mesa, el vaso de agua. En cambio ahora, tú prendes la cámara y el contexto no está claro. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Entonces, es clave que cuando tú vas a comenzar un acompañamiento, te tomes un tiempo para crear un contexto de seguridad. Por ejemplo, explicarle previamente la primera sesión cómo nos vamos a conectar, brindarle las herramientas de, por ejemplo, el link a Zoom, algo que no siempre hacemos, pero es, ¿qué pasa si ese día falla la conexión de Zoom? ¿Tenemos un plan B a nivel tecnológico? Yo siempre doy, por ejemplo, mi número de WhatsApp para que esa persona sepa que tenemos un plan B. ¿Y qué le estoy diciendo yo a su sistema nervioso con eso? Que todo está, digámoslo así, bajo un buen control, ¿no? Todo está previsto. Por ejemplo, si necesito que la persona me brinde información previa antes de la primera sesión, asegurarme que la haya recibido, que sepa cómo rellenar ese cuestionario, en fin, todo lo que, o cómo preparar el espacio físico desde el cual esa persona se va a conectar. No es lo mismo que un paciente se conecte desde un bar ruidoso, rodeado de gente, o desde el auto, o que se conecte desde, por ejemplo, un despacho silencioso, sin interrupciones. Entonces también doy instrucciones bien simples de cómo preparar el espacio físico y prepararse ella misma antes de la sesión, ¿vale? Eso es antes.
¿Cómo crear contexto durante? Tú me frenas porque hay un montón de ideas, pero intento ser lo más práctica posible porque sé que quienes nos escuchan lo que quieren es saber cómo esto bajarlo a la práctica y lo entiendo, entonces me voy a los ejemplos. ¿Cómo creas contexto durante la videollamada? ¿Cómo haces explícito estas normas de cuidado implícitas? Empezar dando un encuadre. Cuéntale al otro qué es lo que va a suceder en el transcurso de esa sesión, de esa clase, de ese taller. ¿Qué accesorios o elementos, por ejemplo, va a necesitar a lo largo de la sesión para que la persona, suponte, tenga un cuaderno y un boli a mano, para que no tenga que interrumpir un ejercicio luego para ir a buscarlo porque no sabía que tenía que utilizar ese recurso? Si vas a hacer una intervención, suponte yo que trabajo guiando visualizaciones o meditaciones, pide permiso, sobre todo si es la primera vez que esa persona va a hacer ese tipo de actividades, y estate preparada también a recibir un no, ¿vale? Entonces, cuando tú creas contexto, nuevamente, le mandas una señal de seguridad y de calma al sistema nervioso de tu consultante. Después de la videollamada, por ejemplo, puedes contarle cuáles van a ser los próximos pasos, cuándo van a volver a reunirse, si hay fechas o plazos de entrega, que quede súper claro. Todo lo que genere contexto ayuda justamente a hacer explícito lo implícito y a no dar nada por sentado. Sí, además se naturaliza, ¿no?, un poquito el proceso, por lo menos al principio necesitamos saber, vale, esto es nuevo, ya voy a saber cómo gestionarlo, ¿no?, por lo menos para las próximas veces. Exactamente, luego no es que necesitas sí o sí reforzarlo todas las sesiones, pero sobre todo las primeras sesiones para mí son importantes porque es como que se tiene el tono, ¿vale? La música de fondo, lo que es posible, lo que no es posible, y el cómo nos vamos a relacionar tú y yo en este espacio, dándole también la posibilidad que la persona nos cuente cómo quiere ser tratada. Yo, por ejemplo, en la encuesta previa a iniciar una psicoterapia, pregunto, que es una pregunta un poco rara, pero a mí me sorprende muy gratamente las respuestas que recibo, es ¿cómo te gustaría ser tratada por tu terapeuta en este espacio, ¿no? Y qué es lo que a ti te hace bien, porque entonces la persona me está dando información muy valiosa, que yo desconozco, de qué es lo que puede hacer que esa persona se sienta incómoda y tal vez después no me lo pueda decir. Entonces, por ejemplo, que me preguntes esto, te doy un ejemplo muy simple. Voy a tener una entrevista con una persona ciega, ¿vale? Es una persona que se maneja muy bien con la tecnología, sin embargo, al ser no vidente hay que hacer ciertas adaptaciones, ¿no?, en la sesión online. Y ella me dice, yo cuando le pregunto cómo le gustaría ser acompañada por mí, me dice, mira, sé tú misma, me dijo, pero como yo no te podré ver, simplemente cuéntame qué estás haciendo mientras hablamos por Zoom. Si suponte si tomas un boli, si te agachas a acariciar a tu perro, lo mismo que vería una persona que puede ver y que yo no voy a poder ver. Me pareció maravilloso, porque no damos por sentado esto, ¿no? Esto es un ejemplo. Y si quieres vamos por los otros dos pilares, Ana. Sí, cuéntanos. Vale. Yo es que estoy aquí intrigadísima, ¿sabes? O sea, estoy tomando nota. Pero tú me frenas tranquila, tú sabes que yo hablo mucho. Bueno, el contexto, que ya de por sí es un montón, ¿no? Crear contexto. El otro es la libre elección. Recuerda que estamos hablando de que los seres humanos nos corregulamos en la presencia del otro, ¿no? Así como un niño necesita la presencia amable y reguladora de un buen cuidador, una madre o un padre, los adultos también. Y tal vez piensa que esa sesión por Zoom puede ser la única oportunidad que tiene tu consultante de tener un espacio de seguridad en la semana o en el mes. No conocemos la historia muchas veces o los otros vínculos significativos que puede no estar teniendo ese consultante. Entonces, qué honor y también creo yo qué responsabilidad es ofrecer una presencia correguladora desde tu rol de terapeuta. Por eso la presencia, esa cualidad de ser y estar, que tú traigas, que seas consciente de qué es lo que traes al juego relacional con tus pacientes online también. Y entonces el segundo pilar, además del contexto, es el pilar de la libre elección. A todos nos gusta sentirnos que tenemos opciones, que tenemos alternativas. Entonces, hay formas muy simples pero concretas en que tú puedes ofrecerle libre elección a tus consultantes. Suponte, comienza la sesión y le dices, hola Ana, bienvenida, mira, sería muy valioso que podamos tener las cámaras prendidas. Ahora, si por algún motivo prefieres no tenerla prendida, avísame y está bien.
¿sabes? Entonces la persona no se siente obligada porque suponte tiene a los niños corriendo a su alrededor o no sé, no ha ordenado o limpiado su habitación, entonces se siente tal vez incómoda con prender la cámara. Cuando tú le das opciones, la persona se siente libre, ¿sabes? Piensa entonces a través de los mails, a través de los correos previos, durante la sesión o el taller grupal, ¿en qué momentos tú puedes generar opciones para que sean tus consultantes o tus participantes quienes elijan? Por ejemplo, abres una reunión grupal. Vale, tenemos esta agenda de trabajo para hoy. ¿Alguien quiere agregar algo que no hayamos acordado para la agenda de trabajo de hoy o del taller de hoy? Entonces la gente sabe que no le estás imponiendo un plan de trabajo, sino que es una co-construcción y que hay libertad. O nos quedan solo 15 minutos de esta sesión. ¿Qué te parece? ¿Hacemos un ejercicio de visualización o quieres que hablemos de un tema que nos ha quedado pendiente? Y la persona elige. Entonces, nuevamente, el sistema nervioso siente que el espacio es seguro. Sí, además yo creo que debe ser interesante, ¿no? Siempre, de vez en cuando, recordarle, oye, esto no es una conferencia, ¿no? Porque estas herramientas se han utilizado siempre como el concepto de videoconferencia, donde uno asiste y de hecho, yo creo que en la pandemia lo utilizamos muchísimo, ¿no? Pues asiste a una clase de no sé qué y tu estado era absolutamente pasivo y esperabas que la otra persona estuviera aportando, ¿no? Pues yo creo que cualquier pequeña interrupción para decir, oye, ¿y tú dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué prefieres? ¿No? Le vuelve a traer al sitio de, oye, que no nos estamos equilibrando, ¿no? En cuanto a roles. Totalmente, y es muy interesante lo que traes, Ana, porque recuerda que muchos de nuestros consultantes no hubieran elegido tal vez atenderse online, simplemente no les quedó otra opción para seguir trabajando contigo o para seguir recibiendo el servicio que tú ofreces que contratarte online. Entonces ya de por sí, en estos últimos años, el mensaje que hemos recibido es no puedes elegir. Y esto para nuestra necesidad prosocial, nuestra necesidad de conexión humana, nuestra necesidad de libre elección, es muy duro y es muy amenazante. Entonces, qué importante es que tú sepas que en el lapso de esa hora o esas 2 horas, tú puedes brindar una presencia segura donde la persona recupere la posibilidad de elección. Y esto nos lleva directamente al tercer pilar. Entonces, repasemos el pilar del crear un contexto seguro, el pilar de generar alternativas, opciones, y el tercer pilar, la conexión humana. Por eso, por ejemplo, es importante, en la medida de lo posible, invitar en los talleres grupales, en la sesión, siempre que no haya alguna situación excepcional, invitar y explicar por qué es importante tener las cámaras encendidas y que, por supuesto, puede apagarla por momentos o puede que una sesión no la pueda prender, darle esa posibilidad. Pero ¿qué pasa cuando prendes la cámara? Cuando prendes la cámara lo que te encuentras es un rostro humano. Entonces todos los miedos tal vez o temores que ese paciente traía, suponte en la primera entrevista sobre todo, tienden a diluirse cuando encuentra un rostro amable, cuando escucha un tono de voz sereno, digo, no tienes que impostar tu voz, no tienes que ser alguien que no eres claramente, pero tienes que, creo yo, ser consciente de que tu tono de voz, por ejemplo, y tus expresiones faciales en una videollamada son mucho más clave que en un espacio presencial, porque ya no puedo ver tus pies, no puedo ver si mueves o no mueves el dedo nerviosamente, no puedo ver cómo estás vestida, no puedo ver cómo es tu habitación, casi que veo solo lo que tú me permites en el cuadrado. Entonces necesitamos transmitir explícitamente señales de seguridad. Y yo creo que esto es lo que va a acompañar a que la persona conecte contigo genuinamente. Sí, la verdad es que, claro, también es interesante, ¿no? Ver la diferencia entre cuando es uno a uno y cuando es en grupo. Se me ocurre, ¿no? Anécdota que me pasa a mí en las sesiones en grupo que hago, ¿no? Muchas veces, o incluso con el equipo hablando, que estoy hablando de un tema respondiendo una pregunta y, claro, yo veo todas las caras, ¿no? Así de frente. Yo tengo la sensación de que Ajá, nos estamos mirando todos, pero claro, hay un claro. momento que alguien me dice, ¿pero me lo estás diciendo a mí o a no sé quién? Y yo, uy, es verdad, es que yo te estaba mirando y claro, y en el fondo con las pantallas, ¿no? Pues deben surgir ese pequeños temas. Entonces tiene que haber también digamos, sus puntos diferenciales, ¿no? Cuando es uno a uno, que yo creo que la comunicación es más clara cuando es en grupo. No sé si con grupos tienes alguna anécdota o alguna
cosa en concreto también que puedas comentar. Sí, 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 he dado varios entrenamientos de presencia online para profesionales de la ayuda que coordinan grupos, talleres, cursos online, donde claro, el desafío es como, bueno, acompañar muchas subjetividades, muchos cuadraditos y humanizar la experiencia, ¿no? Nuevamente, cómo se genera una microcultura de cuidado grupal. Lo que tú has dicho, cuando sucede esto, usa la palabra más dulce, que es el nombre de la persona, El ¿no? nombre de la persona. El nombre de la persona, y no solamente, obviamente, nos sorprende, porque si tienes un participante distraído en un grupo, cuando te nombran automáticamente, no solo le envías el mensaje a esa persona, venga, te hablo a ti, sino que le envía simultáneamente un mensaje al resto del grupo, es que, opa, el próximo puedo ser yo. Te puedo nombrar. Te puedo nombrar. Entonces es una pequeña técnica ahí medio malévola, pero sí que nos ayuda a sostener la atención, porque piensa que cuando tú pasas mucho tiempo sentado frente a una pantalla, o sentado en general, el flujo de oxígeno a las distintas partes del cuerpo y al cerebro se reduce. Entonces es más difícil sostener la amable atención de tu audiencia. Y si no tienes la atención de tu audiencia, por más que tus intervenciones o ejercicios sean brillantes, no vas a lograr, digamos, como co-crear esa experiencia. Entonces, por ejemplo, para mí es importante acordar pausas previas. O sea, yo sé que una vez tiene tantos contenidos para brindar y el tiempo nunca alcanza, nos pasa a todos como facilitadores, pero que sepas que una pequeña pausa, aunque sea de 5 o 8 minutos, va a hacer que esa persona regrese mucho más fresca, más disponible y más atenta. También lo que yo acompaño mucho a los facilitadores online es a distinguir entre técnicas brain friendly, o sea, técnicas amigables con el cerebro para enseñar, y técnicas antagonistas con el cerebro, que lejos de ayudar al cerebro de tus participantes, los agota, los cansa, los aleja. Entonces, por ejemplo, una técnica brain friendly es utilizar distintos canales de los sentidos. Hay gente que aprende más mirando la pantalla, entonces si tú pones un video o muestras una foto. Hay gente que necesita escuchar, por ejemplo, yo comienzo muchos de mis entrenamientos con música, o en las pausas utilizo la música durante los 5 minutos de pausa, y la gente sabe que cuando la música para, quiere decir que ya terminó la pausa y puede regresar al ordenador si es que está caminando por su casa, ¿vale? Hay gente que necesita mover el cuerpo, aprenden y absorben mejor información involucrando los músculos. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de estiramiento, de respiración. Entonces, ser creativos también en la combinación de metodologías de enseñanza, recordando que la persona que tienes enfrente aprende, las personas aprendemos por diferentes canales, ninguno mejor ni peor, pero necesitamos hablarle a todos esos canales de aprendizaje. Oye, y se me está ocurriendo, ¿hay alguna ventaja que tú le ves a el tema online que a lo mejor no tenga el presencial? Bueno, creo que muchas, y creo que la ventaja está en los ojos del que mira, como todo, ¿no? Sí. Yo pienso, por ejemplo, en todas las personas que no hubieran tomado un taller, una sesión, un acompañamiento contigo si no te hubieras animado a ofrecerlo online. Pienso en cuánta gente hubiera dejado de conocerte y tú hubieras dejado de ayudar. Por ejemplo, yo cuando te conocí estaba en Argentina, tú en España. O sea, si tú no hubieras abierto una mentoría online, no te hubiera conocido, o sea, me hubiera quedado con las ganas, ¿no? Y pienso en personas que tienen digamos, o capacidades diferentes, o dificultades de traslado, o por falta de tiempo porque tienen niños o varios trabajos, no podrían tomarse una hora de tiempo para viajar hasta tu consulta. Yo creo que lo que hace es acercar mundos, poder ofrecer servicios online. O suponte, si eres una psicóloga que trabaja con personas con fobia social, que realmente tienen dificultades quizás más profundas para socializar, para salir de los espacios seguros de su hogar, al llegar tú a su casa con solo prender el ordenador, esa persona, tú eres todo beneficio. Claro. No tienes, a ver, hay tantos beneficios. Pienso también en la diversidad que tú puedes lograr. Yo, por ejemplo, en este momento estoy dando un entrenamiento donde tenemos gente de 8 países. Y hubiera sido muy difícil en plena pandemia juntar 8 acentos, 8 culturas, 8 mundos diferentes si no fuese por las ventajas de la pantalla.
Claro, a mí se me ocurre también, ¿no? Que lo has comentado, ¿no? Con el ejemplo de alguien que tuviera agorafobia o algo, pero en general, ¿no? La, el interés que puede tener el hacerlo dentro de tu contexto, ¿no? Porque, bueno, yo cuando he hecho terapia, la verdad es que ha sido siempre presencial, ¿no? Porque, bueno, pilló en otro momento y era lo que se estilaba, pero bueno, también yo creo que lo agradecía porque yo estoy mucho en el ordenador, ¿no? Eh, pero claro, creo que también cuando entras en tu consulta presencial, es como tu espacio seguro, es más fácil abrirte, ¿no? Sentirte bien, pero también está ese riesgo, ¿no? De luego te haces tu camino a casa, vuelves y ahí, en tu casa, a lo mejor todavía no es donde has sido capaz de sentir eso. Entonces, mientras que si a lo mejor haces la terapia en el mismo sitio donde vas a convivir, donde estás viviendo y todo eso, todo ese proceso, ¿no? O esa revolución emocional que a lo mejor estás haciendo durante el proceso, lo estás viviendo justo en donde estás. Entonces, si has descubierto, ¿no? O en esa sesión has trabajado un poco el tema de que a lo mejor tienes que ser más asertivo, que tienes que poner unos límites, que te tienes que cuidar, no te das la vuelta y tienes que coger un autobús y no, ya estás ahí, ya puedes empezar. En el minuto en que Mm. cierras la sesión, puedes empezar, ¿no? Me parece que es un tema interesante, ¿no? A poner en valor. Mm. Es un tema interesante a poner en valor y también me gustaría traer, si me permites, la otra cara para el rol del profesional, ¿no? Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, tienes a tus hijas o a el resto de tu familia casi derribando la puerta del otro lado Sí. y tú casi que, bueno, cortas la llamada de Zoom con un cliente y casi que no tienes ni tiempo para tomar aire o para desengancharte de la historia que te acaban de contar, que ya estás en modo mamá, ¿no? Y entonces aquí también quiero traer como una práctica de autocuidado para el profesional que trabaja largas horas en casa y que es que como tú no puedes tal vez tener esos 5, 10, 30 minutos de viaje que sirven de transición entre el lugar de trabajo y tu hogar, ¿qué tal si tú te lo propones o si tú lo generas explícitamente, esos 5 minutos de pausa entre que terminas tu jornada de sesiones y entras en modo tú sin ser ya terapeuta, mentora, etcétera? Entonces, hay un ejercicio que yo propongo que es súper simple, que es, le llamamos escurrir la esponja. Sabes que yo trabajo Ajá. mucho con técnicas de escritura terapéutica. Sabemos que la escritura tiene, utilizada de una manera cuidada fines terapéuticos. Entonces es tomarte 2, 3, 5 minutos al final de tu jornada de trabajo, ten tu libreta siempre a mano, háztelo fácil y escribe ¿cuáles fueron las historias que me llamaron la atención hoy? ¿Qué me pasó hoy con los clientes o los pacientes? ¿Qué fue difícil hoy? ¿Qué fue interesante? ¿Qué descubrí? Como es un escurrir la esponja, puede caer cualquier cosa en el papel, ¿vale? Entonces, en esos 5 minutos, lo que tú haces, nuevamente, de forma intencional, es generar un espacio de presencia para ti misma, para contenerte y para escurrir todo lo que has absorbido, sobre todo si trabajas con la salud mental de otras personas, ¿no? Que trabajamos con experiencias emocionales muchas veces muy profundas o historias de trauma o de dolor o personas que están atravesando una depresión. Entonces también recordar que tú también necesitas escurrir tu esponja al final del día antes de exigirte ya rápidamente cruzar la puerta y ponerte a cocinar o estar con tus hijos. Entonces, esta es mi humilde recomendación de autocuidado también para el terapeuta online. No, la verdad es que me encanta porque no le había puesto nombre, pero yo es verdad que tengo mis notas del día y lo utilizo así como de forma un poco aleatoria, no todos los días y eso, pero es decir, es contar cosas que me han pasado, ¿no? Y lo empecé con el proceso de la maternidad un poco como modo diario de eso, pero me lo quedé como herramienta de, no sé, ¿qué ha pasado, no? Hay veces que uno pasa tantas cosas que como que no lo procesa, ¿no? Y si te sientas esos 5 minutitos a escribirlo, así que me encanta la idea, creo que es en general muy buen consejo, a mí me sienta fenomenal. Y sí, yo pienso que más que nunca tenemos que traer esa cualidad de presencia a nuestra relación con la tecnología, ¿no? En tanto profesionales de la ayuda, porque claro, en esto tenemos como un punto ciego, creo yo, muchos cuidadores, y es que estamos mucho más al servicio del otro, ¿no? Generosamente prestamos nuestra escucha, nuestra ayuda, atendemos llamadas, respondemos mails, pero nos olvidamos que nuestra
mayor instrumento a cuidar somos nosotros mismos. Y busca el ejercicio, la práctica, la técnica que más se acomode contigo. Si es la escritura, es la escritura. Si no, serán 5 minutos de estiramiento con la música que a ti más te gusta. Pero toma esos 5 minutos, incluso entre paciente y paciente, como, no solo como una forma de escurrir la esponja, sino como un acto de servicio. Porque piensa tú la experiencia de los médicos. A los médicos que se les enseñan técnicas de mindfulness, que no tienen nada de tiempo entre un paciente y el siguiente, ¿vale? Se los invita en esos 3-4 minutitos en que se están lavando las manos, después de haber visitado a un enfermo en una sala y entrar a la sala del enfermo siguiente, aprovechar sabiamente esos 3 minutos para hacer técnicas de respiración o de enraizamiento, o de preguntarse a sí mismos cómo puedo servir a la próxima persona, ¿sabes? De alguna manera estás alimentando tu sistema de calma, le estás enviando señales de seguridad a tu sistema nervioso, volviendo a Devdana, y estás no agregándole tareas a la checklist que de por sí ya debe ser muy alta para un profesional sanitario, sino que cambias la cualidad de su presencia, la cualidad de su ser y estar con sus pacientes. Entonces también es un acto de servicio que tú te ofrezcas esos valiosos minutos entre pacientes. Genial, o sea que a esos pilares, ¿no? De crear contexto, de conectar con la persona, también vamos a añadir, ¿no? Como el cuarto pilar, que es un poco el de darte espacio y cuidarte tú para poder ser mejor profesional o cuidarte y ser un buen profesional al día siguiente, ¿no? Cada día cuidarte tú para poder dar lo mejor. Exactamente, y yo creo que el cuidado, hay un cliché, me parece, con la palabra autocuidado. Yo trato muchas veces de evitar utilizar la palabra autocuidado, no solo porque está un poco Trillado. sobreutilizada y trillada, claro, sino también porque excluye, Ana, el heterocuidado. Yo creo que en tanto cuidadores, en cuanto a mujeres profesionales, mujeres que tal vez tenemos roles de cuidar a nuestros seres queridos en casa y también elegimos vocacionalmente cuidar gente fuera de casa, el heterocuidado es clave, es saber que pedir ayuda no es un símbolo de debilidad o de flaqueza o de fragilidad, sino que es sumamente importante que las redes de cuidado se co-construyen con otros. Entonces, recurre a tus amigas, recurre a tus colegas, recurre a un mentor, recurre a un terapeuta. O sea, yo no podría, o sea, he perdido la cuenta de las veces que tengo en consulta, pues me dedico especialmente a acompañar profesionales de la salud, que el trabajo más grande para ellas es venir a la primera sesión, porque implica reconocer que ellas no están bien. Como yo, que soy el pilar de mis pacientes, de mi familia, yo no estoy bien, como yo estoy triste, como yo no tengo energía, como yo no estoy durmiendo bien, ¿vale? Entonces ese primer pilar autocompasivo, primer paso de una acción autocompasiva es pausar y notar mi propio sufrimiento, ¿no? Y muchas veces nos avergonzamos de no estar pudiendo con todo o de estar sufriendo como si no fuéramos seres humanas. Entonces notar es el primer paso. Y el heterocuidado, que es una palabra, no sé, que creo que estoy inventando ahora, pero creo que se entiende a qué me refiero en esto de construir redes de cuidado. Sí, no, es verdad. O sea, yo creo que este tema de la consulta online al final ha sido como una revolución para la que no estaba preparada ni los pacientes ni los profesionales. Y se ha hecho como se ha podido. Y por eso me parece que es un tema muy interesante que enlaza con lo que tú eres especialista, ¿no? Con el tema del burnout en esta profesión, ¿no? Y yo creo que por eso ha sido así, ¿no? Probablemente a lo mejor tomada desde otro lugar, sin imposiciones, sin obligaciones, sin ese repentino momento en que todo tenía que ser online. Las dos partes, tanto pacientes como terapeutas, podrían haber absorbido la situación y los cambios de otra manera. Pero bueno, nunca es tarde y yo creo que tomar herramientas y consejos sobre esto es muy buena idea porque ya el online sí que se ha integrado, es parte de la comunicación, la gente ha visto también las ventajas, que también es puedo trabajar con el terapeuta que yo quiera, aunque esté en la otra esquina del mundo, y saber gestionarlo bien sin que digamos, desgaste, yo creo que es clave, y sin que
tú notes que cuando haces una sesión online, esto lo he oído yo mucho, ¿eh? No, es que yo presencialmente, porque es que online son como menos comprometidos las personas. Bueno, es que a lo mejor, sí, lo que tú dices, ¿no? Si reflejas incomodidad, si no se siente la presencia y todo eso, la gente pues le rechaza el formato. En cambio, si lo encuentran bien, porque también tengo gente que en formato online puramente funciona súper bien, si encuentran su espacio están contentísimos. O sea que Mm, muy interesante lo que Yo creo comentas. que, yo creo que estamos llamados, como bien dices, Ana, a un acto de humildad. Es decir, tampoco nosotras nacimos, o muchas personas de nuestra generación no nacimos en la era digital. Entonces también estamos aprendiendo, porque tal vez aprendimos a ejercer nuestra profesión de ayuda en un contexto completamente diferente hace 10, 15 años, cuando, por lo menos en mi caso, cuando me gradué, respecto de esto. No me formaron para esto. Entonces, aquí lo que quiero es invitar a quienes nos escuchan y se están sintiendo incómodas con el formato online, que es sumamente válido sentir esa incomodidad, que no están rotas, no están locas, no son raras por sentir que esto no va con ellas o no va con ellos, pero invitarlas a una mentalidad de crecimiento, es decir, está bien, todavía no me siento del todo cómoda o todavía no he encontrado la manera de ofrecer mis servicios online de una manera que yo me sienta segura y que transmita seguridad a mis pacientes, vale, pero estás aprendiendo y puedes hasta incluso utilizar eso como una herramienta de conexión y de transparencia con tus consultantes. Puedes hacer transparente al consultante en la primera entrevista que estás aprendiendo a trabajar con la herramienta. Qué interesante que cuando tu paciente llega, tú te muestras su mano, ¿no? Sí. Hasta eso puedes utilizarlo sabiamente como una forma de abrir como una puertita de vulnerabilidad, no para autodevelar y contarle toda tu historia a tu paciente, sino para decir, mira, estamos juntos en esto. Y una de las cosas que más sufrimiento genera en los pacientes, al menos en el espacio de lo que yo veo en la terapia, es sentir que están solos en su sufrimiento, que son los únicos a los que les pasa lo que les pasa. No importa el motivo de consulta, si se separaron de la pareja, si vienen por un problema de alimentación, etc. Hay mucha sensación de soy el único o la única que le pasa esto. Entonces, cuando tú puedes proveer dentro de ese espacio seguro una humanidad compartida, no estás solo en esto, esta sensación de incomodidad que tú puedes tener, también la he sentido yo, ya esto nos pone a ambos en un mismo nivel. Y entonces puede darse una conexión mucho más genuina. O sea, o sea, volviendo al concepto de antes, el beneficio está en los ojos del que mira. Si tú realmente quieres darte la oportunidad de aprender, hay tantas, tente paciencia en el proceso de incluir la tecnología como una buena amiga más que como un obstáculo. Si la ves como un enemigo, probablemente te genera mucho dolor de cabeza, pero si lo ves como un buen amigo, al que todavía hay que conocer mejor, puedes traer esa mirada de curiosidad. A ver, venga, ¿qué herramienta? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la usan mis colegas? ¿En qué fallé en la última sesión y que tal vez puedo mejorar para la próxima? Esa es la mentalidad de crecimiento que creo que nos va a cuidar como terapeutas. Oye, pues Natalia, me encanta todo lo que has aportado desde la visión un poco, ¿no?, más clara, ¿no?, de esto. No es simplemente hacer sesiones online, no es simplemente coge Zoom y abre pantalla, ¿no?, sino que hay que se trabaja la relación terapéutica desde allí. Bueno, para ir cerrando, para que no se nos haga esto muy largo, pero yo creo que tú tienes además muchos temas interesantes, así que en algún momento tendremos que volver a hacer otra entrevista más profundizando sobre el cuidado de los cuidadores, el autocuidado Cuando de quieras, me de los encanta. cuidadores. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito qué trabajas tú con los profesionales sobre estos temas, sobre tu especialidad y dónde podrían encontrar ellos un poquito de información? Vale, yo creo que la forma más sencilla de seguir en contacto es suscribiéndose a mi newsletter, que es donde yo generalmente informo talleres grupales, actividades, propuestas, que pueden hacerlo visitando www.nataliazarro.com, registrarse y a partir de ahí recibirán mis correos. También estoy en Instagram, @nataliazarro, estoy en LinkedIn
como Natalia Cerro, y lo que básicamente estoy ofreciendo en este momento es, por un lado, un espacio de psicoterapia individual basado en el enfoque de la terapia centrada en compasión y la terapia narrativa, que son como dos de mis grandes sostenes en el trabajo con pacientes. Y esta psicoterapia la he enfocado exclusivamente o principalmente, no excluyo hombres, pero lo he enfocado principalmente a mujeres profesionales, directivas, emprendedoras, líderes y cuidadoras. Cuidadoras informales en su casa o cuidadoras médicas, terapeutas, coaches, psicólogas, personas que tienen una pasión por cuidar y que tienen entonces dificultades específicas de quienes estamos en contacto permanente con las emociones difíciles de otros seres humanos. Además de eso, tengo mentorías individuales, también online, para profesionales de la ayuda, donde trabajamos en intervenciones basadas en compasión en la consulta, cómo tú puedes ampliar tu mirada desde la terapia centrada en compasión en el trabajo que haces día a día con tus pacientes o con tus grupos. Y tengo también una mentoría individual de presencia online, donde todo esto un poco que hemos conversado, vamos más en profundidad y además lo aplicamos al próximo proyecto online que quieras diseñar, a un taller, a una formación, a un curso que quieres relanzar o que quieres crear de cero, co-crearlo a través de la mirada del cuidado de la seguridad y sí, la microcultura compasiva en los espacios de trabajo virtuales y presenciales. Así que hay un menú de opciones según lo que cada persona esté necesitando y feliz de estar en contacto. Genial, Nati. Pues pondremos todos los enlaces que tengamos disponibles debajo del vídeo para que sea fácil para la gente acceder. Y os doy muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si tenéis dudas podéis escribir en los comentarios y que se pase Natalia, o bien le podéis escribir directamente y aprovechar y conocer un poquito más pues lo que en profundidad lo que os pueda comentar. Nada más en el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. De hoy, solo recordarte como siempre que no olvides poner en valor tu trabajo y que con ayuda puedes hacer que esto sea más fácil y divertido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en Marketing Libélula.